En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Espíritu Santo de Dios, en esta noche queremos entrar en intimidad contigo. Queremos saborear la hermosura de tu presencia, beber del torrente de tus delicias. Queremos, Santo Espíritu de Dios, que derrame sobre nosotros tus dones, tus frutos, para poder comprender nuestra fe, para poder aprender más y más, y para poder hacer vida, hacer carne en nosotros la fe. Ven, Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Cuando tú vienes, Espíritu Santo, se renueva la iglesia, se renueva nuestro corazón. Cuando tú vienes, hay fiesta y alegría en el pueblo de Dios. Por eso muévete en nosotros, muévete en nuestras comunidades, en nuestras parroquias, en nuestros grupos apostólicos, en nuestras comunidades de oración. Muévete, muévete, Santo Espíritu de Dios. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Bien, mis hermanos, iniciamos hoy la tercera clase de este curso que hemos denominado la renovación y la misión de la Iglesia a la luz del Concilio Vaticano II. Y como les había dicho desde la primera clase, vamos a hacer una lectura guiada, una lectura reflexiva, punto por punto, de cada una de las constituciones del Sagrado Concilio. La primera constitución que vamos a ver es la constitución dogmática Dei Verbum sobre la divina revelación, ¿sí? Entonces hay un hermano que nos va a ayudar, Renzo, él nos va a ayudar a leer los artículos. La constitución dogmática Dei Verbum tiene 26 artículos, vayan apuntando esto, vayan anotando, y esta constitución tiene que ver fundamentalmente con la palabra de Dios, con lo que la Iglesia nos enseña, con lo que la Iglesia proclama acerca de la divina revelación. Bien, le pedimos entonces al hermano Renzo que nos acompañe con una lectura pausada
y vamos a ir explicando punto por punto lo que dice el concilio. Sí, buenas noches, hermanos. Buenas noches. El Santo Concilio, escuchado religiosamente la palabra de Dios y proclamándola confiadamente, hace cuya la frase de San Juan cuando dice: os anunciamos la vida eterna que estaba en el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, os lo anunciamos a vosotros, a fin de que veáis también en comunión con nosotros, y esta comunión nuestra sea con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Bien, hasta ahí seguimos, hasta ahí después seguimos. Acá lo primero que tenemos que resaltar es esto que dice el primer verbo. El primer verbo que utiliza la Dei Verbum dice el Santo Concilio escuchando. Antes que interpretar, el Concilio Vaticano II lo que hace es escuchar la palabra de Dios. Escucha a la palabra que se pronuncia, a la palabra que se proclama, a la palabra que se da, al verbo eterno que se nos revela. Pero dice algo mucho más profundo. No dice que escucha de cualquier manera. Dice el Sagrado Concilio escuchando religiosamente la palabra de Dios. ¿Y qué es algo religioso? ¿Qué es algo religare? Viene del verbo religar, del latín. Quiere decir separado del mundo, consagrado para. Entonces, el Santo Concilio, escuchando religiosamente, devotamente, la palabra de Dios. Hermano y hermana, ¿qué lugar ocupa en tu vida la palabra de Dios? Y esto no nos vamos a cansar de decirlo. ¿Qué lugar ocupa en mi vida la palabra de Dios? Todas nuestras acciones deben partir de estos verbos. Escuchar religiosamente la palabra. Y sigue diciendo el tercer verbo. Primer verbo, escuchar. Segundo verbo, religiosamente. Tercer verbo, proclamar. El concilio traza a la Iglesia Universal como el camino a través del cual se hace posible el proceso de la evangelización. Escucha con religiosidad y proclama con confianza. ¿Qué camino más hermoso? Porque si no, nosotros nos espantamos, si no, a nosotros nos da miedo. Entonces dice el Sagrado Concilio, la palabra de Dios como norte de nuestras acciones. Y por eso toma el texto del apóstol Juan. Les anunciamos la vida eterna. Les anunciamos la vida eterna. Eso es lo que nos trae la palabra de Dios. La vida eterna que estaba en el Padre y que se manifiesta en el Verbo que se revela. Esa vida eterna que nosotros hemos visto, dice el apóstol. Nosotros hemos visto y nosotros hemos oído. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso es lo que nosotros vamos a anunciar. Eso que nosotros vemos y oímos, escuchamos religiosamente, es lo que vamos a proclamar. Y ahí nosotros cuando proclamemos vamos a estar en comunión eterna con el Padre y con el Hijo. Qué importante esto. Quiero remarcar esto. El Sagrado Concilio escucha religiosamente y la proclama a esta palabra que es viva, que es eficaz, que es una palabra que tiene vida, que hace lo que dice y dice lo que hace. Es la palabra hecha carne, la palabra que se revela. No es un libro. Y en esto quiero que quede claro esto. La Sagrada Escritura, mis buenos hermanos, no es el libro Biblia. El libro Biblia es el texto escrito, pero la palabra es una palabra viva. La palabra es una palabra que exige, miren lo que voy a decir ahora, este verbo exige la escucha religiosa. Exige la proclamación valiente, confiada, el anuncio de la vida eterna.
Bien, sí, seguimos, Renzo. Sí. Por tanto, siguiendo las huellas del Concilio Tridentino y Vaticano I, se propone exponer la doctrina genuina sobre la vida de la revelación y sobre su transmisión para todo el mundo. Oyendo, crea el anuncio de la salvación, creyendo, espere y esperando. Amén. Qué bonito esto que sigue diciendo. Siguiendo las huellas de los concilios tridentinos y del Vaticano I, se propone exponer la doctrina genuina de la divina revelación. Vamos a subrayar eso porque esto es muy importante. Vamos a subrayar esto. La doctrina genuina de la divina revelación y su transmisión para que todo el mundo, oyendo, crea el anuncio de la salvación, creyendo espere y esperando ame. Qué hermoso esto que dice la palabra de Dios. Perdón, esto que dice el concilio. Después de haber escuchado religiosamente la palabra de Dios, después de haberla proclamado confiadamente, bueno, el concilio, ¿cuál es la segunda actitud? Sigue las huellas de lo que ya se venía diciendo de la palabra de Dios. Sigue la sagrada tradición. No es que inventó algo nuevo. Este es el error en el que podemos caer nosotros con mucha facilidad. El Concilio Vaticano II, dicen algunos, inventó una nueva forma de entender la Biblia. No, acá dice claramente, dicen los padres conciliares, siguiendo las huellas del Concilio de Trento y del Concilio Vaticano I, va a exponer la doctrina de la divina revelación y cómo debe transmitirse esa divina revelación al mundo. Y siguen los verbos. Me gusta este primer artículo porque siguen los verbos. Oyendo y escuchando la palabra de Dios, crea en ese anuncio de la salvación. Acá va un paso más allá el concilio. El concilio dice que no es suficiente escuchar religiosamente. Dice que la escucha me lleva al segundo paso, que es creer en el anuncio de la salvación. Y esto es lo que nos pasa a nosotros. A veces, mis buenos hermanos, esto después lo va a tomar el Papa Benedicto XVI con mucha profundidad en algún libro, en alguna encíclica. En el libro Jesús de Nazaret también lo plantea con mucha claridad. Nos falta esto, de creer, de creerle al Dios que me habla, de creerle al Dios que se revela. A veces, mis hermanos, le creemos más al mensaje de una revelación privada que a la revelación universal que da nuestro Señor Jesucristo. Guarda con esto. La divina revelación, perdón, la divina revelación es la que se da en la palabra de Dios. La única revelación. Es la revelación universal. Las revelaciones privadas tienen que ir siempre en sintonía con esa revelación universal, con la revelación que hace nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, una vez que yo escucho, perdón, no estoy muy bien de la voz, perdón, que creo en el anuncio de la salvación, entonces voy a poder esperar. Y miren los verbos que dice ahí, ¿no? Creyendo, esperando y amando. ¿A qué les suena eso? ¿No son los verbos que precisamente le decimos en la oración de Fátima? Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. ¿No son los verbos de Fátima esto? Pues claro que sí. Escuchamos, creemos, esperamos, amamos. Bien, pasamos al capítulo primero, la revelación en sí misma, la naturaleza y el objeto de la revelación.
Renzo. Dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina. Bien. En Hasta ahí. consecuencia, Hasta ahí. Entonces, miren qué bonito esto. El artículo segundo nos señala que Dios dispuso en su sabiduría. Qué precioso este mensaje del Sagrado Concilio. Dios dispone en su sabiduría revelarse. ¿Saben qué significa la palabra revelarse? Correr el velo, correr el velo. Dios dispone en su sabiduría eterna, en su sabiduría profunda, darse a conocer, mostrarse al hombre que necesita de esa revelación. ¿Cuánto hay que agradecerle a Jesús, a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuánto hay que agradecerle la divina revelación? ¿Y saben qué? Acá yo me voy a permitir hacer y decir algo que siempre lo quiero decir y a veces se me pasa y no lo digo. Nosotros en la Santa Misa tenemos una gran devoción por la Eucaristía y es verdad, lo tenemos que tener porque el sacramento, el centro de la Eucaristía es precisamente el sacramento consagrado. Pero recordemos que en la Santa Misa nosotros participamos en dos mesas que nos alimentan. Por un lado, la mesa de la palabra, que es un verdadero alimento, y por otro lado, la mesa de la Eucaristía. Una está en relación a la otra. La palabra que nosotros escuchamos, que nosotros celebramos, que nosotros proclamamos, que nosotros agradecemos porque Dios se revela, es la palabra que se hace carne a través de las palabras de la consagración. Es el Señor Jesucristo que se da a conocer, que se revela, que corre el velo, que se muestra como el Verbo eterno, como el Verbo encarnado. Es el Verbo eucarístico que nos da acceso al Padre en el Espíritu Santo. Por eso, miren, todas las oraciones que nosotros rezamos en la Santa Misa, y digo nosotros, porque cuando el sacerdote dice oremos, cuando hace la oración colecta o la oración sobre las ofrendas o la oración después de la comunión, todas las veces que el sacerdote dice oremos, no es una oración del sacerdote solamente, es la oración de la asamblea. Entonces, la asamblea es la que ora, la asamblea es la que ora al Padre, la que le ofrece esa oración al Padre, reconociendo la importancia de la divina revelación de Jesucristo y pidiendo que tengamos acceso al Padre en el Espíritu Santo, ofreciéndole al Padre la víctima inmolada, que es precisamente el Cordero sin mancha, Jesucristo. Pero qué importante esto. Dios en su infinita sabiduría, en su infinito amor, en su infinito querer, por puro amor, quiere revelarse, quiere mostrarse a la humanidad, quiere mostrarse al pueblo de Dios que camina a veces en tinieblas. Por eso, mis hermanos, todos nosotros que tenemos la posibilidad de poner en nuestras manos, de sostener en nuestras manos el texto sagrado, la palabra de Dios nos tiene que conmover, tiene que mover nuestras entrañas, tiene que mover el corazón, porque es Dios es el que se revela, es Dios el que se me revela, el que se me da a conocer, el que me quiere mostrar el plan de salvación trazado desde toda la eternidad. Y a veces nosotros leemos el texto bíblico con tanta ligereza, con tanta rapidez, que ni siquiera logramos captar el mensaje de la palabra de Dios. Por eso el concilio nos invita, qué importante este objetivo del concilio, a poner en un primer lugar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no parte de lo que yo siento,
no parte de lo que yo quiero, parte de lo que el Señor me quiere decir, porque la palabra de Dios es eso, un testimonio, anoten esta idea, un testimonio de amor de Dios hacia su pueblo. Seguimos leyendo, Renzo. En consecuencia, por esta revelación, Dios invisible habla a los hombres como amigo, movido por su gran amor y mora con ellos, para invitarlos a la comunión consigo y recibirlos en su compañía. Este Bien, plan de la revelación. sí, nos vamos a quedar siempre en un puntito. Vamos a leer hasta un punto y ahí explicar. Esta revelación nos dice primeramente que Dios habla a los hombres como amigos. Nos habló en un lenguaje humano. Esto lo dicen claramente los padres conciliares. Dios invisible habla a los hombres como amigos. Y acá yo quiero expresar algo muy importante. En la palabra de Dios no tenemos la revelación de un Dios tirano, de un Dios juez, de un Dios castigador, de un Dios vengador, de un Dios sanguinario. Lo dice el concilio. Tenemos la revelación de un Dios que se hace amigo de los hombres. Y se hace amigo de los hombres movido por su gran amor, movido por misericordia, movido por ternura. Y qué bonito esto que dice el concilio. Le habla a los hombres como amigos movidos por su gran amor y mora en ellos. A veces nosotros cantamos ese cantito tan lindo. Mora en mí, mora en mí. No sé si Horacio lo sabrá, pero este cantito, mora en mí. Eso es lo que le estamos pidiendo. Que more en nuestros corazones. Que ese gran amor que lo conmueve al Padre nos invite a esa comunión, a recibirlo, a dejar que Él more en medio de nosotros. Si ustedes se ponen a mirar los verbos y las frases, si ustedes quieren, esto lo podemos tomar inclusive como un plan de vida. Este es el plan querigmático. Obviamente, después de leer la Dei Verbum, nosotros de acá podemos trazar lo que es el querigma. Primero se presenta el gran amor de Dios. Dios que se revela, Dios que se da a conocer, Dios que se muestra, le habla como amigos por su gran amor, los invita a la comunión. Obviamente, el que está invitando a la comunión pide que yo me reconcilie, que pida perdón por mis pecados. Pero una vez que yo ya pedí perdón por mis pecados, me invita a formar comunidad. Ese es el querigma. Bien, seguimos, Renzo, hasta un punto. Este plan de la revelación se realiza con hechos y palabras intrínsecamente conexos entre sí, de forma que las obras realizadas por Dios en la historia de la salvación manifiestan y confirman la doctrina y los hechos significados por las palabras, y las palabras por su parte proclaman las obras y esclarecen el misterio contenido en ellas. Sigamos. Por la verdad íntima acerca de Dios y acerca de la salvación humana, se les manifiesta por la revelación en Cristo, que es un tiempo mediador y plenitud de toda la revelación. Bien. Suba, hermano. Este texto que estamos leyendo, el artículo 2, nos dice que Dios tiene un plan de revelación. Atentos a esto. Dios tiene un plan de revelación. Cuando nosotros estudiamos una materia que a mí me gusta mucho, que es Teología de la Revelación, el Tratado de la Revelación, vemos que la historia de la salvación, la historia completa de la salvación es, si ustedes quieren, la historia de la revelación de Dios. Qué bonito es pensarlo así. La historia de la salvación es la historia de la revelación. Pregunta, tu historia personal, tu historia de salvación,
es la historia de la revelación de Dios? ¿Hay lugar en tu historia de salvación para este proceso de revelación que Dios quiere hacer? Porque, mis hermanos, Dios se ha ido revelando progresivamente. Dios no develó todo el misterio de buenas a primeras. Esto lo vamos a ver después en la Sacrosanctum Concilium, pero ¿qué es misterio para el concilio? Misterio es algo que tiene tanta, pero tanta luz, que nosotros nos dejamos encandilar por semejante misterio. Y en esa encandilación que tenemos del misterio, vamos nosotros progresivamente absorbiendo los destellos de la gracia de Dios. Si uno piensa también en lo que es la teología eucarística, no es que yo voy a comulgar a Cristo. ¿Cómo yo voy a contener el misterio del amor de Dios? Tan gran misterio, yo lo voy a contener en mi pobre humanidad. Yo soy comulgado por Cristo. Yo soy comulgado por Cristo. Bueno, esto obedece a esto que estamos diciendo. Y lo subrayemos, ¿no es cierto? Lo subrayemos. Este plan de revelación se realiza con hechos y palabras. Es interesante eso. Lo vamos a subrayar así no me encandila a mí. Este plan de revelación se realiza con hechos y palabras. Son los hechos y las palabras. Dios se ha revelado a través de los signos, a través de los milagros. Pero ojo, mis hermanos, esto muchas veces lo han utilizado en las iglesias evangélicas. Muchas veces la iglesia evangélica está pensando en que proclama el hecho, el milagro, el signo, y se olvida de la palabra de conversión que implica el proceso de revelación. Estos hechos, estas palabras, que son las obras realizadas por Dios en la historia de la salvación. Por eso, nosotros acá tenemos que repasar una y otra vez lo que es la historia de la salvación. Como cristiano, presten mucha atención a esto, mis hermanos. Como cristianos, nosotros no podemos no conocer la historia de la salvación. A veces nosotros pensamos que la historia de la salvación es solo lo que se les enseña a los niños en la catequesis, que lo aprendan los niños y ya está. ¿Y nosotros los adultos qué? ¿Tenemos aceitada la historia de la salvación? ¿Sabemos que la historia de la salvación nos habla de la historia de un pueblo errante? ¿De un pueblo que peregrinó? ¿De un pueblo que pecó? ¿De un pueblo que fue conmovido por la gracia de Dios? ¿De profetas que anunciaron la próxima venida del Mesías? ¿De jueces que tuvieron que condenar las malas acciones? Pero sobre todo, de una misericordia inmensa, que es la que sostiene la historia de la salvación. Por eso es que dice aquí el Sagrado Concilio, y los hechos significativos, o sea, la historia de la salvación está contenida en esos hechos significativos por las palabras, y las palabras por las obras. Entonces, las palabras y las obras, ambas dos, las palabras y las obras, esclarecen el misterio. Qué bonito. Las palabras y las obras esclarecen el misterio de la divina revelación. Y termina el artículo 2. En Cristo, que es al mismo tiempo mediador y plenitud de la revelación. Yo cuando leo este artículo, a mí me emociona mucho. Hay un teólogo, Congar, que en la formación teológica nos pide prácticamente estudiarlo de memoria, Congar, y también otro teólogo que es muy importante, que hoy es un gran colaborador del Papa Francisco, Rino Fisichella, un italiano. Congar y Rino Fisichella escriben libros sobre esta última frase. Cristo como mediador y como plenitud de la revelación.
Pero yo quisiera traerles a la memoria ahora lo que dice Congar. En favor de la incorporación. Lo que dice Congar. La democracia en el artículo. Cerremos los micrófonos, por favor, los hospedadores. Entonces, Cristo como mediador y como plenitud de la revelación. ¿En qué está mediando Cristo? ¿Entre qué y qué va a mediar Cristo? Entre nuestra humanidad y la salvación eterna. Él es el puente, Él es el pontífice, Él es el camino para ir hacia a la salvación eterna. Pero aparte de ser el camino, es al mismo tiempo el culmen, el punto de llegada, el basamiento de esa plenitud de la revelación. Dios que se muestra con amor, que se da a conocer con amor, nos quiere abrazar con su amor eterno. Seguimos. Punto número 3. Preparación para la revelación evangélica, de la revelación evangélica. Dios creándolo todo y conservándolo por su verbo, da a los hombres testimonio perenne de sí, de las cosas creadas, y queriendo abrir el camino de la salvación sobrenatural, se manifestó además personalmente a nuestros primeros padres ya desde el principio. Bueno, ¿Sigo? El punto número 3, el artículo número 3, nos va hablando ya de una pequeña introducción que hace el concilio sobre la historia de la salvación. Nos va metiendo muy profundamente en la historia de la salvación. Y va a utilizar dos verbos. Yo soy muy de los verbos. Yo siempre analizo mucho los verbos. Dice, Dios creándolo todo y conservándolo por su verbo. ¿Qué quiere decir el concilio acá? A ver, pensemos. Hagamos un poco de reminiscencia de qué quiere decir el concilio acá. El concilio, hermanos míos, lo que el concilio nos invita acá, evidentemente, es a asentar las bases de las prerrogativas de Jesucristo. Dios como creador, hablamos de Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no es cierto? Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, Dios como creador se manifiesta, se revela en un Dios que lo conserva todo a través del verbo. El verbo es aquel que dice, esto es importante que lo tomen como nota, el verbo es aquel que dice, es aquel que habla, que locuta la palabra eterna del Padre. ¿Sí? Yo les pido a ustedes, va a haber algunos conceptos que por allí quizás no se entiendan, que por allí los vayan poniendo por escrito, ya los hermanos nos van a ayudar. Si hay algún concepto que no se entiende, los van poniendo por escrito o después en las preguntas lo hacemos, pero vayan preguntando esto en el momento de las preguntas, ¿sí? Para que no nos quedemos, porque yo no quiero dar nada por sentado, pero es importante que ustedes digan, bueno, a ver, hermano, yo no entiendo este concepto. Bueno, listo, explicamos el concepto, ¿sí? Pero quiero que lleguemos al corazón de esto que estamos diciendo en el concilio. Entonces, Dios como creador lo conserva todo a través del verbo que lo dice, que dice la palabra eterna del Padre, que el verbo la escuchó del Padre, que anidó la palabra, y entonces la palabra, el logos de Dios, verbo logos, logoi de Dios, palabras griegas, lo que hace precisamente es dar testimonio de sí mismo. Miren de bonito esto. Miren, esto es filosofía pura, pero es muy bonito. El verbo da testimonio de sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que en lo que dice, que en lo que hace, ya nos está dando un concepto de Dios.
ya nos está diciendo quién es Dios. Eso es lo que nos dice. Le da a los hombres un testimonio de sí en la creación, en las maravillas de la creación. Le da a los hombres la posibilidad de abrir un camino de salvación. Y yo me quiero detener en esta palabrita. Un camino, queriendo, vamos a poner acá, queriendo abrir un camino de salvación sobrenatural. Yo me quiero detener ahí, si me permiten. ¿Por qué quiere abrir un camino de salvación sobrenatural? Porque nuestra revelación, a diferencia de las otras religiones del libro, ya después vamos a hablar de las otras religiones del libro, más adelante en Unitatis Redintegratio, lo vamos a ver después, pero dice, queriendo abrir un camino de salvación sobrenatural. ¿Qué quiere decir? Que nuestra religión, nuestra fe católica, nos traza un camino de salvación sobrenatural, que no depende de nuestras propias fuerzas humanas. Perdón, me corrijo, que no depende de nuestras pobres fuerzas humanas, que depende de la gracia. Porque es pura gracia. ¿Qué es lo que manifiesta el Verbo? La gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia de Dios? Cristo mismo, Cristo ungido. Por ahí es un poquito difícil entender esto, ¿no? Pero el Verbo se da a conocer, y cuando se da a conocer se muestra. Y cuando se muestra, no muestra a algo que parece que es Dios, sino que se muestra a sí mismo. Muestra su gracia. Esto es, parece que lo decimos siempre, y como lo decimos siempre, parece como que nos hemos acostumbrado a estos conceptos. Pero nosotros nos tenemos que maravillar en estos conceptos, no dormirnos en estos conceptos. Dios manifiesta su gracia, qué hermoso esto. Y por eso esa gracia que nosotros hoy tenemos, de poder celebrar la fe, de poder celebrar los sacramentos, de poder tener una vida espiritual, de poder tener una vida en el espíritu, de poder tener una vida sacramental, no la vivieron y no la experimentaron nuestros primeros padres. Nuestros primeros padres creyeron a tientas, sin tener la plenitud de la revelación. Anoten esto, ¿no? Nuestros primeros padres, el Antiguo Testamento, no tuvo la plenitud de la revelación. Nosotros sí. Por eso la revelación divina, la revelación universal, se terminó con la muerte del último de los apóstoles. ¿Escucharon esto, no? No hay otras revelaciones. La revelación, el proceso de revelación de Dios se terminó con la muerte del último de los apóstoles. Y ustedes me podrán decir acá, y hermano, y allá que dicen que Jesús habla, allá que dicen que la Virgen da mensaje, y allá que, bueno, son revelaciones privadas, de las cuales no estamos obligados a creer. Esto que voy a decir lo digo con mucho amor y con mucho cariño, porque amo con toda mi alma a la Santísima Virgen María, y sobre todo la advocación de Fátima. Pero la advocación de Fátima es una revelación privada, que la Iglesia evidentemente la ha reconocido. Hay otras revelaciones que no están reconocidas, pero es una revelación privada. No estamos obligados a creer. O sea, yo tengo que ir y incendiar la iglesia del curita que no hable de Fátima, no, porque el sacerdote no está obligado a creer. No está obligado a creer. Ahora, ¿en qué sí está obligado el sacerdote a creer? ¿En qué sí estoy obligado yo y cada uno de nosotros? ¿En qué sí está obligado a creer? En la revelación divina. Eso sí estamos obligados a creer. Como yo les leí, damos el consentimiento de nuestro, bueno, vamos a ver ahora más adelante, damos el obsequio religioso de nuestra fe. Bueno, sigamos, Renzo, porque se va la hora. Sigamos.
Después de su caída, alentó a ellos a la esperanza de la salvación con las promesas de la redención y tuvo incesante cuidado en el género humano para dar vida eterna a todos los que buscan la salvación con la perseverancia en las buenas obras. Sigamos. En su tiempo llamó a Abraham para hacerlo padre del gran pueblo, al que luego instruyó por el patriarca, por Moisés y por los profetas, para que lo reconocieran Dios único, vivo y verdadero, Padre providente y justo juez, y para la esperanza, y para que esperan al Salvador prometido, y de esta forma, a través de los siglos, fue preparado el camino del Evangelio. Bien, qué bonito esto segundo que dice el artículo 3. Qué bonito. Después de la caída del pueblo de Dios, los alentó por la esperanza de la salvación. No los dejó humillados, tirados allí en el piso, postrados, sino que les dijo al pueblo de Dios, hay una alternativa. Está la salvación que les prometo. Los alimentó con esta esperanza, con la promesa de la redención. Bueno, nosotros, miren de bonito esto, nosotros, todos nosotros, somos hijos de la promesa. Somos hijos de la promesa. Esto lo dice el apóstol Pablo también. Nosotros somos hijos de la promesa. Nosotros hemos creído en esta promesa que le hace al género humano. Y yo quiero subrayar acá, promesa que le hace al género humano. No es una promesa que le hace solamente, hay un ruido allí, si alguien puede apagar el micrófono, no es una promesa que solamente le hace a los católicos, a los que vamos a misa, a los que rezamos mucho. Es una promesa que le hace al género humano. La vida eterna que la conquistó con su sangre, derramando hasta su última gota de sangre, la conquistó para el género humano, para dar la vida eterna a todos los que buscan la salvación, dice. Esto es muy fuerte lo que dice el concilio, porque hasta ese momento la iglesia declaraba anatema, anatema por esto, anatema por aquello, anatema era que estaba excluido de la salvación. Y acá lo dice muy claro el concilio. Le ofrece la esperanza de la salvación, la promesa de la redención a todo el género humano. ¿Y qué es la esperanza de la salvación, la promesa de la redención? La vida eterna. Eso. Pero ojo, la esperanza de la salvación, la promesa de la redención, va muy de la mano con perseverar en las obras buenas, en una vida justa. Por eso no hay justo más grande que Abraham, que nuestro padre Abraham, que creyó contra toda esperanza, dice el libro del Génesis. Creyó sin haber visto. Creyó incluso hasta entregar la vida de su hijo Isaac. Todo el Antiguo Testamento es la historia, a mí me gusta mucho decir esto cuando explico Sagrada Escritura, sobre todo en el Antiguo Testamento, la historia del Nuevo Testamento es la historia del creer, vamos a ponerlo así, es la historia del fiat del pueblo de Israel. Tenemos el fiat de María en el Nuevo Testamento. ¿No es cierto? Bueno, en el Antiguo Testamento, si ustedes me permiten la analogía, tenemos el fiat del pueblo de Israel. El sí creo. Aunque no vea nada, sí creo. Aunque quizás yo no contemple como Moisés la tierra prometida, pero creo. Aunque yo no sé si me voy a salvar de este diluvio, pero creo. Y por eso instituye a los patriarcas, a Moisés, a los profetas, a ellos que reconocen al Dios único, vivo y verdadero, para que esperemos en la salvación. ¿Y saben qué? Toda la historia de la salvación, todo el plan de la salvación divina que Dios ha trazado desde toda la eternidad,
Porque esto es algo que también hay que decir. Este plan de salvación que Dios preparó desde toda la humanidad tiene un objetivo. Y ese objetivo es preparar el camino del Evangelio. Evangelio significa buena noticia. Evangelium. Evangelium. Buena noticia. Alegría, júbilo. Liberación. Por eso nosotros cuando proclamamos en la Sagrada Eucaristía, cuando proclamamos el Evangelio en la misa, evidentemente escuchamos este relato de la liberación, de la alegría, de la vida nueva, de la vida eterna. Vamos a hacer un cantito y vamos a pasar a las preguntas porque el tiempo es tirano. Hacemos un cantito de oración. Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Postrada en el polvo está mi alma, devuélvame la vida tu palabra. Mi alma está llena de tristeza, consuélame, Señor, con tus promesas. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Bien, creo que nuestra hermana Emma hace las preguntas, me parece. Sí, buenas tardes, hermanitos. Yo lo voy a hacer. Bien. Si gustan ir alzando su mano para ir organizando las preguntas, por favor. Vamos con la hermanita Elizabeth. Por favor, si gusta abrir su micrófono. Buenas tardes. Yo quería hacer una pregunta al hermano Leandro cuando dice que tenemos 2 momentos para alimentarnos. Y es el de la palabra y el de la Eucaristía. Y yo quería preguntar, porque he escuchado muchas críticas al concilio y entre ellas era que por esto del alimento de la palabra a la par del alimento de la Eucaristía, perdimos la centralidad eucarística y por eso el movimiento del sagrario que ya no está al centro y que eso es una crítica que yo he escuchado y le quería pedir y también había escuchado o sea, el ambón y como el altar o no es cierto, la palabra tiene una luz roja, bueno, ahí en mi parroquia, y el sagrario tiene la luz roja por la presencia de Cristo real en ambas. Pero mi duda es que yo siempre lo entendí así. La presencia, pues, yo siempre digo que hay, no lo sé cómo decirlo, que es una tontería. Pero bueno, que la presencia
real y verdadera está en la Santa Eucaristía. Y en la palabra está, pues, sí, la presencia de Dios que habla, pero no de la misma manera que en la Eucaristía. Esa es mi duda, hermano Leandro, y ya, Bueno, gracias. bueno, hay varias cosas ahí. Primero, vuelvo a decir lo que yo dije la primera vez cuando empezamos con el concilio. Yo quisiera, mis hermanos, que nosotros no nos lleváramos de lo que dicen que dice el concilio. Yo por eso no les estoy hablando de lo que yo digo. Yo les estoy mostrando a ustedes el texto del concilio y estamos leyendo textualmente. Porque no quiero hacer ninguna omisión, no quiero poner nada que sea de mi boca. Está todo escrito ahí. Ustedes ven que no me estoy saltando ni un renglón. Está todo ahí. Ustedes ven y leen lo que está diciendo el concilio. Acá el concilio nunca dijo saquen el sagrario, acá no dice se pierde la centralidad de la Eucaristía, jamás dice eso. Acá no dice eso. Que alguien diga que porque el concilio dice a esto acá, se ha hecho eso, eso no tiene nada que ver con esto. El concilio es otra cosa, mis hermanos. El concilio es lo que manda, lo que manda la iglesia para la iglesia universal. Hay un hermano que el otro día me escribió por privado después de la clase y yo le pude contestar. Yo no estoy diciendo lo que a mí me parece, lo que a mí me gusta. Yo estoy enseñando lo que manda la iglesia. Esto es una cosa que manda la iglesia. Nosotros estamos, por así decirlo, obligados a ofrecer el obsequio de nuestra fe. Acá nosotros no estamos en que veo si me gusta, si no me gusta, tomo esto que me gusta, esto otro no me gusta. No, hermanos. Esto es la formación de la fe. No sé si de acá capaz que dejarán de participar algunos en la clase porque no les gustará, no lo sé. Tampoco me interesa. Yo voy No, a seguir nada dando, de... yo voy a seguir dando lo que dice fielmente el concilio. No puedo ser incoherente con lo que yo enseño, que es lo que dice fielmente el concilio. Ahora, yo sí quiero decir una cosa muy importante. Yo esto la verdad que siempre prefiero que lo den los sacerdotes, pero ya que estamos, eh, de paso cañazo, porque siempre vamos al tema de la Eucaristía, es este. En la misa, en la Sagrada Eucaristía, el sagrario queda en un segundo lugar. El sagrario queda en un segundo lugar. Ojo con esto, ¿no? Ojo, mientras no se esté celebrando la Santa Misa, sí, el culto eucarístico se puede realizar. La adoración eucarística o la veneración al sagrario porque está la puerta cerrada del sagrario, sí. Pero cuando se está celebrando la misa, el centro es el altar. Y por eso yo celebro que su párroco le ponga la lucecita roja al lambón, porque la palabra de Dios está viva ahí también. Pasa que yo no creo que sea así. Entonces, como yo no creo, a mí no me gusta la lucecita roja. No digo que sea usted, hermana, ¿no? Pero digo, es la palabra de Dios que es viva y eficaz. Vuelvo a decir lo que vengo diciendo de hace meses. La palabra de Dios que dice lo que hace y hace lo que dice. ¿Cómo voy a pedir un milagro al Señor si yo no le creo a su palabra? Miren, en el tiempo de Jesucristo no había Santísimo Sacramento. Solo la palabra de Dios obraba milagros, curaciones, liberaciones. La palabra obraba. Y con respecto al sagrario, las normas litúrgicas han considerado que era mejor que el Santísimo Sacramento estuviera en un lugar reservado para la adoración eucarística. ¿Por qué? Porque el sagrario, ¿qué es? El sagrario es el lugar donde se reserva el viático para los enfermos. Ese es el sagrario. Y que nosotros, ya que se reserva para los enfermos el Santísimo Sacramento, aprovechamos para hacer adoración eucarística cuando se expone solemnemente, o aprovechamos para hacer nuestros ratos de adoración allí. Pero la centralidad es el altar. Por eso el sacerdote, si ustedes prestan mucha atención a la liturgia, por eso, para amar la liturgia hay que ver todos los movimientos del sacerdote. El sacerdote cuando ingresa al presbiterio,
El Santísimo está en el presbiterio. El sacerdote, si el Santísimo está en el presbiterio, hace una genuflexión al presbiterio, perdón, al Santísimo, y después va y besa, le da un beso al altar. Porque la liturgia empieza con el sacerdote, quien actúa in persona Christi, y besa el altar. Porque la centralidad está en el altar. Y el ambón y el altar tendrían que estar a la misma altura, porque son dos mesas que nos alimentan. Bien, otra pregunta. Hermanita Alcira, si gusta abrir su micrófono, por favor. Hermanita Alcira. Hermanita Sandra Arias, por favor, si gusta abrir su micrófono. Buenas noches, hermano. Hermano Leandro, yo tengo una inquietud y ayúdeme, por favor, con relación a que en una de las explicaciones que nos dio, que nuestros primeros padres no tuvieron la plenitud de la revelación. La revelación en sí es Jesucristo, ¿verdad? Ellos tenían su revelación en el Antiguo Testamento, según le entendí, hermano, era a través de las carpas, ¿verdad? Que era el lugar del encuentro de los profetas con Dios Padre. Entonces, hermano, yo lo que quiero es que me ayude a entender la otra parte, ¿verdad? Que nosotros cuando recibimos a Jesús, que el Señor nos da la oportunidad de Él recibirnos también a nosotros como pecadores en ese momento en arrepentimiento. Él es la plenitud para nosotros en ese momento. Bueno, a ver, acá hay dos cosas. Jesucristo es la plenitud de la revelación para nosotros y también lo era para el Antiguo Testamento. También para el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento mira hacia la plenitud de la revelación que es Jesucristo. Pero no es que esto es totalmente incompleto. Porque si no, nosotros ¿qué estamos haciendo? Le estamos diciendo a nuestros hermanos mayores, a los judíos, bueno, miren, ¿saben qué? Lo de ustedes es muy bonito, pero le dejamos ahí un costado porque yo tengo la revelación acá. Leo el Nuevo Testamento y ustedes quédense con el Antiguo, perdón. No, la historia de la revelación, la historia de la salvación, tiene su punto central, su culmen, precisamente en la revelación de Jesucristo. Pero el Antiguo nos prepara para el Nuevo. Y el Nuevo tiene su razón de ser en el Antiguo Testamento. No, es más, si usted me permite, nosotros no podríamos decir con la certeza que lo estamos diciendo en este momento, que tenemos la plenitud de la revelación si nosotros no creyéramos en todo el proceso de salvación que el Señor ha hecho desde el Génesis en adelante. ¿Me explico? El proceso de la revelación, el proceso de la salvación, el mostrarse de Dios, el develarse de Dios, se da precisamente a lo largo de toda la historia. Toda la historia es la historia de salvación. Bien, otra pregunta. Hermana Rosalba, si gusta abrir su micrófono, por favor. Se volvió a cerrar su micrófono. ¿Me escucha ahora sí? Sí. Bueno, buenas noches, hermano. Yo he estado estudiando un poquito la palabra de Dios y con un sacerdote nos dijo que la palabra religión era algo que nos unía con Dios y eso me confundió lo que dijo usted, que religare era volvernos a unir con Dios o ayudarnos a unirnos a Él. No sé, esa es la duda que tengo, que usted nos dijo que era separar y yo sé que a mí me lo dijeron que era unir, no sé si me puede aclarar. Gracias. Yo aclaré bien claramente, dije esto, que el verbo religare, yo dije, el verbo religare del latín significa separar del mundo para unirse a Cristo. Eso lo dije. Ok. Bien. Muchísimas gracias. No, de nada. Buenas noches. ¿Quién más?
La hermanita Alcira tiene levantada la mano, pero no sé si ya esté en línea. Sí, buenas noches. ¿Sí me escucha? Sí, 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 Gracias, claro. buenas noches. Yo la pregunta que tengo es respecto a ¿cómo nos corrige Dios? ¿Cómo nos corrige Dios? Porque usted dice que el Señor no castiga, ¿no? Y se hablaba hace un momento. Entonces, ¿cómo nos corrige Dios? Bueno, la pregunta que usted hace es una pregunta muy interesantísima, ¿no? Si nosotros tomamos lo que dice el artículo 1, el artículo 2, el artículo 3, y no hemos visto los otros, el 4, el 5, el 6, el 7, ahí dice que Dios nos corrige con amor. Dios nos corrige como amigos. Porque nosotros cuando estudiamos el catecismo de antes, recordarán ustedes que cuál era el objetivo de Dios. Que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. No es la condenación del hombre o del género humano. Ahora, ¿nosotros necesitamos la corrección de Dios? Evidentemente que sí. Evidentemente que sí necesitamos la corrección de Dios. Pero la corrección de Dios se dará a través de la palabra, a través del encuentro íntimo que tengamos con la palabra. Y hay una cosa muy importante que yo quiero decir acá también, y gracias por la pregunta, hermano. Según el Dios en el que yo crea, será el Dios que yo voy a transmitir y evangelizar a los demás. Si yo creo que Dios es un Dios vengador, un Dios, digamos así, que se acuerda de todas mis malicias, que Dios tiene en cuenta en un libro anotado todos mis pecados, y eso es lo que yo voy a evangelizar a los demás. Guarda que el ojo de Dios te mira. Guarda que no te muevas ni un centímetro de esto porque ya Dios te va a castigar. Yo no me animaría a decir que Dios es así. El Dios en el que yo creo no es así, por lo menos. El Dios que se me reveló, que se me manifestó, el Dios que me llena de su amor, no es así. Ustedes perdónenme, mis buenos hermanos, pero uno después de haber vivido una vida espiritual tan profunda durante tantos años, yo fui religioso, 13 años de mi vida. Viví en un monasterio y después de rezar toda mi vida, después de haber leído la palabra de Dios 4 veces, la Biblia completa y de haberla estudiado de arriba para abajo por todos lados, yo no puedo encontrar un texto. Obviamente, la palabra de Dios es un texto que nos habla de hechos históricos, pero no es un libro histórico. Nos habla de hechos, de sucesos históricos. Yo no puedo encontrar un Dios vengador, un Dios castigador, un Dios cruel, un Dios que se goza en el sufrimiento del pueblo. No, Dios no es así. Dios no es así. Ahora, ojo, eso no significa que yo esté diciendo, bueno, Dios es un Dios, el padre, el padre Carlos Spahn, los invito a que leamos, o que mejor dicho, que escuchemos la homilia que dio el padre Carlos Spahn el sábado en la misa que se publicó en Mater Fátima. Ustedes podrán escuchar la homilia del padre Carlos Spahn, que seguramente le van a creer más a él porque tiene autoridad sacerdotal que este pobre infeliz, pero el padre Carlos Spahn nos dice, bueno, Dios no es tan bonito, no es un Dios que te permite tantas cosas. Está bien, pero Dios tampoco no es un Dios que está en la libretita. Mirá, Mariela, no te vayas hoy acá, no hagas esto, no hagas aquello, mirá que me estás debiendo de esto y aquello, mirá que te voy a cobrar la cuenta. No, Dios nos da el libre albedrío. Ahora, ojo, nosotros ya sabemos, ya estamos formados, nosotros ya conocemos el plan de Dios, estamos estudiando nuestra fe. Por eso lo importante será que en estos procesos catequísticos nosotros dejemos a un lado nuestras enseñanzas previas y digamos, a ver, ¿qué puedo aprender de nuevo? ¿Qué puede tocar Dios en mi corazón algo como nuevo en este momento? Ustedes perdónenme, pero en mí no van a encontrar nunca que yo les predique de un Dios, de un Dios vengador, de un Dios castigador, de un Dios que recrimina el pecado. No, yo incluso leyendo a los padres de la iglesia, los santos, Dios que ama al pecador y que condena el pecado.
pero ama al pecador. Bien, otra pregunta. Hermanita Mariela, si gusta abrir su micrófono, por favor. Sí, Leandro, era para compartirte esto que vos estás diciendo con lo que hoy dijo, y ojalá que muchos hermanos que están ahora haciendo el concilio hayan estado en las obras de misericordia del Padre de Fray Francisco, porque realmente es lo que vos acabas de decir, ¿no? Él también nos dijo lo mismo en cuanto a la necesidad de encontrar a ese Dios que cuando nos arrodillamos en el sacramento de la reconciliación y somos perdonados de nuestro pecado, nos levantamos y no nos sentimos pecadores, no nos sentimos renacidos. Y bueno, y que esto es lo que estás hablando de la palabra y todo, es lo que la verdad que quería decirte que coincido muchísimo con esto que vos decís, y que es lo primero que también dice el catecismo de la Iglesia, ¿no? Que la creación ya es el principio de la salvación del hombre. El primer acto de salvación del hombre es la creación, porque el Señor nos crea para que vivamos en su gloria. Así que realmente este es como bien vos decís, la palabra nos dice que Dios es amor, que es un Dios de amor. Entonces, como también dijo la otra vez el Padre, el Fray Francisco, no le pongamos trabas al Espíritu. El Espíritu es un espíritu de amor y de reconciliación. Y por ahí tenemos que aprender, entre todos juntos aprendiendo. Gracias por tus enseñanzas. Gracias, Leandro. ¿Alguna pregunta? Vamos con el hermanito Dad. Si gusta abrir su micrófono, por favor. Hermanita María Teresa Águila, perdón, si gusta abrir su micrófono. Y hermanita, ya abrió el hermanito Dave. Allá los volvió a cerrar. Bueno, buenas noches a todos. Yo quería preguntarle, ¿cómo podemos nosotros, por ejemplo, leyendo la Biblia, leyendo el Antiguo Testamento, nosotros vemos que cuando conquistan otros pueblos, el Señor le dice a Josué, ¿no? Que aquellos contra los que ellos van a luchar, que lo consideren anatema, ¿no es cierto? A todo el pueblo, incluyendo sus ganados, incluyendo todo, ¿no? Entonces, hay algunas personas incluyéndome yo, ¿no? Hace ya un tiempo, que ese hecho de ver que tenían que morir todos, hombres, mujeres, niños, animales, todos los de ese pueblo. Entonces, ¿cómo le explico yo a la persona de que no es un Dios castigador, que no es un Dios vengador, que es un Dios misericordioso? La persona me dice, pero mira, le está diciendo que no debe quedar ninguno vivo. Y cuando queda uno, en el caso de uno de los personajes que no, o sea, que se quedó para sí, con lo mejor, ¿no? Del mejor del ganado, lo mejor ¿no? Se le llama la atención por haber hecho eso. Entonces, ¿cómo le explica uno Bien, es un a poco lo una que yo persona? explicaba, ¿no es cierto? Hace rato. El proceso de la revelación de Dios es eso, es un proceso. Dios le ha ido hablando a los hombres en su cultura, en su contexto, y de acuerdo a la apertura del corazón de cada pueblo. Si en ese momento el Señor no les podía revelar la plenitud de la revelación, es porque estaba preparando su corazón. Entonces, uno, ¿cómo le explica a otra persona quién es Dios? Primero, entendiendo cómo tendríamos nosotros que leer la Sagrada Escritura. Nosotros no tendríamos que leer la Sagrada Escritura empezando por el Antiguo Testamento, sino más bien por el Nuevo Testamento. Cuando yo ya tengo aceitado el Nuevo Testamento, recién poder ir y meditar el Antiguo Testamento.
Y si ustedes me permiten, dentro del Nuevo Testamento, las cartas de San Juan. Después las cartas paulinas, los evangelios, ¿no es cierto? Y después de eso, en algún momento, si quieren, podemos trazar como un plan de lectura de la Sagrada Escritura. No que esto no lo armé yo, ¿no? Yo le estoy diciendo algo que yo aprendí de los padres, algo que aprendí de sacerdotes muy reconocidos, de gente muy preparada que te explica más o menos qué libro leer primero, qué libro leer segundo. Entonces, la historia de la salvación es la historia también del pueblo de Dios, es una historia de pecado, que va y que viene, que va y que viene, que reconoce su historia. Pero lo importante es que el objetivo primero de Dios no es la exterminación, sino es la redención. Es la redención. Entonces, ¿y cómo explico yo este texto? Y bueno, por eso es que yo muchas veces acudo a que leamos los textos litúrgicos, ¿no es cierto? El texto de la palabra del día, el texto, la primera lectura del día, el salmo, el evangelio del día, que nosotros nos vayamos alimentando con la palabra. Y no tanto con lo que dicen de la palabra, sino con lo que la palabra dice, ¿no? Eso es muy importante, que yo me meta en el texto. Por eso ven que en la lección que hacemos nosotros los martes, los jueves, no es importante lo que diga yo, lo que dice Marina, eso no importa, eso está al margen, al costado. Lo importante es lo que te dice a vos el Señor, cómo te toca tu corazón a vos. ¿Sí? Bien, otra pregunta. Yo voy a tener que cortar, yo en 2 minutos tengo que salir para dar una clase, pero sí, llego a contestar una pregunta más, me parece. Sí, yo sí la había bajado. Bueno, dime. Sí, mire, yo por lo que acabo de entender, a ver si entendí bien, es que Dios no castiga, ni tampoco no es vengador, sino que es para el bien del hombre cuando ya se multiplica mucho el pecado y para poder salvar, cuando el hombre se obstina en las diferentes épocas históricas, para evitar que se pierdan muchas almas, el Señor, a lo que se le llama castigo, más bien es una corrección que permite para poder llamar la atención del hombre y voltear a ver a Dios, por Bien. amor a Él. Eso Bien. es, ¿no? Yo le voy a responder a esa pregunta con verbos. A mí me gustan mucho los verbos. Dios llama, primer verbo. Después que llama, Dios corrige. Después que Dios corrige, nos invita a la metanoia, a cambiar nuestras ideas. Cuarto verbo, conversión. Llama, corrige, metanoia, conversión. Ese es el proceso que el Señor nos invita a hacer. Nos llama. Primero nos llama con amor. Nos llama por nuestro nombre. Nos corrige. Y seguramente estamos equivocados en muchas cosas. Yo el primero de todos. Muchas veces nos equivocamos. Somos humanos. Nos invita a que nosotros nos interpelemos de cara a su palabra. Y de ahí empezar un proceso de conversión. Es un poco el proceso que Dios tiene, ¿no? Bien. Que de hecho estamos viviéndolo. ¿Verdad? Sí. Bien, última pregunta. Hermanita Xochitl, por favor, si gusta abrir su micrófono. Hermanita. Solamente una pregunta. Para poder conseguir el catecismo de la iglesia, ¿dónde yo podría obtenerlo? Lo puede bajar del Play Store, está el Concilio Vaticano II, o lo puede bajar de una página fidelísima que es el Vaticano, vatican.va. Ahora, si usted lo quiere comprar, va a una librería católica y lo compra, no hay problema. Ok, gracias. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.